La historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención. Con este programa iniciamos las breves reseñas ahora sobre la Revolución Mexicana, los eventos previos a la Revolución, cómo se le complican las cosas al presidente Francisco Ignacio Madero, y precisamente uno de esos eventos tan importantes fue donde van a matar terriblemente a su hermano Gustavo Adolfo Madero, la decena trágica. La escena trágica, una situación de sitio de guerra en la plena Ciudad de México y que, bueno, dura 10 días, donde Félix Díaz y Huerta jugándole a la guerrita y Madero va por el general Ángeles, que precisamente en este 2019 se cumplen 100 años del fusilamiento de Ángeles, del asesinato de Ángeles, del único testigo que quedaba del hecho del asesinato de Madero y Pino Suárez. Es como en el caso Colosio. Del caso Colosio no queda nadie vivo. A lo mejor todavía por ahí Chapa Besanilla. Pero igual en el caso de Madero y Pino Suárez, el único que quedaba vivo y que sabía cómo habían estado las cosas y que al gobierno no le convenía en ese momento, ni a posteriori, era el general Felipe Ángeles. Se le acusa de traición, cosa que nunca traicionó a la patria. Él murió igual que Iturbide, pidiéndose le explicara cuál había sido su traición, y sin embargo es mandatado pasar por las armas. Entonces, pues así las cosas con la situación del general Felipe Ángeles, que precisamente este año se cumplen los 100 años de la muerte del general Ángeles. Pero bueno, doy paso a la decena trágica. Levantamiento armado contra Francisco Ignacio Madero, que inicia el domingo 9 de febrero de 1913. El general de brigada Manuel Mondragón se levantó en armas con fracciones del primer regimiento de caballería aunado al segundo y quinto de artillería, en total 1.600 hombres, con 8 cañones de 75 milímetros, todos ellos acantonados en el cuartel de San Diego en Tacubaya. Con estos efectivos se dirigió Mondragón a la prisión de Santiago Tlatelolco para liberar al general Bernardo Reyes, quien estaba preso tras una fallida sublevación contra el gobierno maderista. En el camino se incorporaron una sección de artillería y una compañía de ametralladoras. Estas tropas se adelantaron al mando de los capitanes Romero López y Montaño para liberar al general Reyes, quien era una de las figuras principales del alzamiento. Una columna de la Escuela Militar de Aspirantes, fundada por Bernardo Reyes, tomó el Palacio Nacional. Mientras tanto, Félix Díaz, sobrino del general Porfirio Díaz, fue liberado de Lecumberri, donde permanecía preso. Como el plan de sus primeras etapas tuvo éxito, el general Reyes se dirigió al Zócalo pensando que el movimiento había triunfado, sin saber que el general Lauro Villar, comandante de la plaza, había logrado recuperar Palacio Nacional, sometiendo a las tropas y fusilando a los oficiales. Posteriormente, Villar ordenó al 240 batallón que montara ametralladoras en la puerta central y al 20º batallón que resguardara la puerta Mariana. ¿Por qué la puerta Mariana? Porque esa puerta la hace en su momento el presidente Mariano Azuela. Al primer regimiento de caballería le encargó, perdón, no fue Mariano Azuela, discúlpenme, Mariano Arista.
Mariano Arista es el que manda hacer esa puerta, la puerta Mariano. Corrección, Mariano Arista. Al primer regimiento de caballería le encargó el costado sur del edificio. Las tropas sublevadas, con el general Reyes al frente, llegaron a Palacio y se encontraron con que el general Villar les ordenaba rendirse, a lo que el general Reyes se rehusó, y al intentar desenfundar su arma, el general Villar dio la orden de abrir fuego. La primera víctima de la descarga de las ametralladoras precisamente fue Bernardo Reyes y su caballo, que era una yegua de gran alzada y se llamaba Lucero. El tiroteo se generalizó y murieron cerca de 500 personas, en su mayoría civiles, quienes al salir de misa en la catedral metropolitana curioseaban lo que acontecía a las puertas del palacio, pues a algunos les tocaron por ahí algunas balas perdidas. El presidente Francisco I. Madero fue notificado de los hechos en el castillo de Chapultepec mientras desayunaba. Se levantó precipitadamente y, acompañado por una escolta de cadetes del colegio militar, salió rumbo a Palacio Nacional. Al llegar a la calle de Plateros, entró a la casa de fotografía Daguerre en la esquina de Juárez y San Juan de Letrán, lugar donde se entrevistó con Victoriano Huerta, quien le recomendó regresar a Chapultepec mientras se estabilizaba la situación. Le avisaron a Madero que en el palacio que el Palacio Nacional ya era seguro y que en el palacio se habían arreglado las cosas para bien, cosa que no era cierto. Y él avanzó junto con su comitiva. Al llegar, mandó telegrafiar a los gobernadores para informarles del fracaso del levantamiento y se nombró a Victoriano Huerta comandante de la plaza. ¿Por qué? Porque Lauro Villar estaba herido. Manuel Mondragón y Félix Díaz tomaron la ciudadela. Durante los siguientes 10 días se sucedieron en la Ciudad de México una serie de eventos e intrigas políticas que culminaron con la deposición y cobarde asesinato de Gustavo Adolfo Madero, hermano del presidente, del mismo presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez. Testigo de todo esto, como les decía al principio, el general Felipe Ángeles. En gran medida fue Victoriano Huerta, apoyado por el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, quien influía en el cuerpo diplomático y malinformaba a su gobierno, quien fraguó la traición al presidente Madero. Realmente, y lo he dicho una y mil veces, la Revolución Mexicana se hace en la Embajada de Estados Unidos y después se continúa en la Embajada de Alemania en México. Famoso telegrama Silverman. En el Palacio Nacional, Madero se desesperaba porque Huerta no tomaba las acciones necesarias para recuperar la plaza de la Ciudadela y someter a los alzados. La razón es que Huerta ya estaba en pláticas con Félix Díaz para derrocar a Madero, lo que implicaba deshacerse de las fuerzas leales al presidente, y para este efecto fueron convocadas a la Ciudadela, desde donde los acabaron con fuego de ametralladora. El día 18, los senadores le pidieron a Madero que renunciara para evitar la intervención de Estados Unidos, a lo que Madero respondió que había sido nombrado por el pueblo y solo si éste se lo pedía o si moría dejaría la presidencia. Mostrándoles un telegrama del presidente Taft, les dijo: van ustedes, los Estados Unidos, dejan a México. Ven ustedes, en los Estados Unidos dejan a México la solución al problema. Y despidió a los senadores, y en la puerta de su despacho, ahí se despide él de ellos. A la 1 de la tarde, Madero estaba en uno de los salones de Palacio Nacional con algunos miembros de su gabinete cuando se presentó el teniente coronel Teodoro Jiménez Riverol, junto con un pelotón de soldados de las fuerzas que comandaba otro traidor, el general Aureliano Blanquet. Blanquet se ufanaba de haber sido quien le dio el tiro de gracia a el emperador Maximiliano, y sí, él aparece muy joven en la fotografía que tomara François Albert
que era el fotógrafo oficial del emperador, cuando aquel día en el Cerro de las Campanas fusilan a Maximiliano Miramón y Mejía. Bueno, pues se presenta este teniente coronel Jiménez Riverol, que era de las fuerzas de Blanquet. Madero les preguntó qué querían y Riverol secamente contestó que se trataba de protegerlo. Luego trató de aprenderlo, pero los capitanes Montes y Garmendia, miembros del Estado Mayor, abrieron fuego y mataron a Riverol. Madero salió y al llegar al patio central el general Blanquet lo aprendió y lo condujo a un cuarto llamado de Intendencia, en donde junto con Pino Suárez permaneció preso durante los siguientes días. Por eso el Estado Mayor Presidencial, cuando quieren tomar a Madero y estos dos capitanes que están sus nombres grabados ahí atrás de una puerta donde está la oficina presidencial, hay una oficina de acuerdos, ahí fue, y ahí es donde hasta en un mueble está un balazo, se ve ahí como rozó una bala de esa balacera, y ahí muere, no recuerdo si uno o los dos capitanes, obviamente el traidor, ¿no? Riverol, pero Montes y Garmendia también, uno de ellos dos muere, si no es que los dos. Pero es ahí donde dicen, ni una sola mano se le ponga al presidente no se le toca. Y ahí fue donde empezaron los balazos, y ese es el lema del extinto ahora Estado Mayor Presidencial, ¿verdad? Pero bueno, dice así. Huerta y Félix Díaz firmaron la complicidad del embajador Wilson, el famosísimo pacto de la Ciudadela, en el que se desconocía el gobierno de Madero y se establecía que Huerta asumiría la presidencia provisional. Posteriormente, Gustavo Adolfo Madero, el hermano del presidente, fue torturado y asesinado. Se obligó a Madero a firmar su renuncia con la condición de que se respetaría a su familia y a la de Pino Suárez, y supuestamente se les dieron garantías para su exilio a Cuba, país que les había concedido asilo político, pero que nunca se concretó, y en vano esperaron desde la celda de Palacio Nacional, donde se les había recluido, el traslado al puerto de Veracruz, donde se embarcarían hacia la isla caribeña, jamás se realizó. Me parece que era Manuel Marcos Sterling, quien era el embajador de Cuba en México, es quien mueve todo esto y habla mucho, y en sí él protege después a Sara Pérez de Madero, después del asesinato de Madero, y precisamente hay un libro, ¿verdad?, de Marcos Sterling, donde dice su sentir, su pensar de todo lo que pasaba, y bueno, cómo se entrevista y trata de proteger a Sarita Madero. El 22 de febrero de 1913, Madero y Pino Suárez fueron despertados poco después de haberse acostado a dormir, y sin darles oportunidad de vestirse, se les hizo subir a dos coches destinados y distintos para ser trasladados a la penitenciaría de Lecumberri. Al llegar, se les ordenó a Madero bajar del vehículo, y cuando se rehusó a hacerlo recibió un disparo a quemarropa, muriendo en el mismo asiento del carro. Pino Suárez, al ver todo esto, trata de correr para salvar su vida, pero finalmente también fue asesinado. Y como cosa curiosa, esas carcachitas, esos carros, pertenecían a Ignacio de la Torre. Ignacio de la Torre tenía ese servicio de carros, era como de taxi, como el famoso ahora los que les llamas por celular y te llegan. Bueno, para no decir marcas ni nombres, que no me patrocinan en nada, ojalá fuera así, pero bueno. Y eran de Nacho de la Torre. ¿Quién era Nacho de la Torre? El lagartijo de aquel entonces, de la época porfiriana, del famoso grupo de los 41, y era el yerno del general Porfirio Díaz, el esposo de Amada Díaz, la hija de don Porfirio, esa hija guapa, la señora bella en lo suyo, que era la niña que amaba tanto el general Díaz. Así es, amigos, amigas, así es como les platico de esta escena trágica. Nuestro próximo programa será, no se lo pierdan, sobre la toma de Ciudad Juárez.
por el favor de su atención. Muchísimas gracias. Seguimos con esta saga de programas, breves reseñas sobre lo que son los conflictos bélicos de la Revolución Mexicana. Gracias, nos vemos hasta la próxima.